Perfecto. Así es de que te valga 20. Mandala al carajo. Vamos a esperar porque por lo menos que lleguemos a 75, al menos. Buenas noches, licenciado. Hola, Karen Lorena, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gracias, igualmente. Qué bueno verte. Qué bueno que estás conectada. El miércoles, Luis Steven, buenas noches. El miércoles se les subió, como se les había prometido, la comprobación de lectura número 3. Me imagino que ya la imprimieron y ya la tienen en sus manitas. Es un documento que tiene apenas con la portada 8 hojas, ¿verdad? Y una letra grande, pues así es de que eso se lee en un ratito. Se les acompañó también 40 preguntas para que las hagan, las trasladen a su texto paralelo, ¿verdad? Con eso y las dos, la hoja número 12 y 11, con eso concluimos lo de la exhibición personal. Ya en un par de clases y mucho, si no en una, terminamos la exhibición personal. El día de hoy se le subió la hoja 13, que contiene lo relacionado con la supremacía de la Constitución, el título 4, artículos 114 y 115, y el capítulo 2 y 3, de los artículos 116 al 126, que se refieren a la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Apenas logramos 14 preguntas. El miércoles, si Dios nos presta la vida, subiremos la hoja 14, que contiene 10 preguntas relacionadas con la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Y el próximo lunes, de hoy en 8, será la hoja 15, que habla relacionado todo con la Corte de Constitucionalidad. Eso sería el 26. Me quedaría en este mismo mes enviarles la última comprobación de lectura, que son los sistemas de justicia constitucional, que también son poquitas hojas esa lectura. En otras palabras, en este mes concluyo mis tareas de estarles subiendo trabajos. Les dejo todo el mes de octubre para aquellos que van un poco rezagados y puedan ponerse al día. Todo el mes de octubre. En el mes de octubre ya no les subo ningún trabajo. Así es de que están todos informados de que veníamos planificando detenidamente nuestros trabajos. Ya nos quedan, antes de los segundos parciales, 3 clases más. Creo que el amparo, el próximo miércoles lo vamos a concluir. Si nos queda algo por ahí, pues nos iríamos al lunes. Pero vamos muy bien. Así es de que vamos a trabajar entonces hoy los numerales de su esquema de la página 169, la apertura a prueba. Vamos a hablar de la segunda audiencia, de la vista pública, del auto para mejor fallar, y en los 3 casos, sentencias, ¿verdad? Si no logran entenderme o comprenderme la secuencia, pues con mucho gusto se las repito. Vamos a tener a mano nuestra ley con los artículos 35 y 36, que son los que ya, por lo menos el 35, logramos leerlo la clase anterior, la última, pero vamos a recapitular.
Así es de que buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos. En su esquema de la página 169 lo pueden abrir a la vez y de una vez tienen abierta la página 19 para ir checando en uno solo la síntesis que hace el recuadro número 6 de el procedimiento de amparo de su página 169 de la ley. Apertura a prueba, número 6. Pero antes voy a leer el artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba. Página 19 de su ley. Cuando ya el tribunal, cuando ya el juez tiene en sus manos los antecedentes y o el informe circunstanciado, el juez debe de emitir un auto, una resolución judicial, en donde hay varios aspectos importantes que ustedes deben de grabarse en su disco duro. Ya el juez tiene en sus manos los antecedentes, porque la autoridad recurrida los hizo llegar dentro del perentorio término de 48 horas. Algunos jueces, algunos, no todos, algunos jueces solicitan los antecedentes y a la vez el informe circunstanciado. Los dos lo solicitan. Y por supuesto que la autoridad recurrida, la autoridad impugnada, está obligado a enviarlos dentro del perentorio término de 48 horas. Pero ¿por qué piden los antecedentes y por qué piden a la vez el informe circunstanciado? Por una sencilla razón. Muchas veces los antecedentes son mamotretos de 150, 200, 250, 300 hojas. Y resulta que el juzgador, que el juez no tiene el tiempo suficiente para estar leyendo tremendo mamotreto, los antecedentes. Entonces, el aviso circunstanciado es una síntesis cronológica de lo actuado por esa autoridad recurrida y en pocas líneas que se sintetizan o se comprimen en un total de, pueden ser 3, 4, 5 hojas, ahí va sintetizado todo lo que la autoridad recurrida. Entonces, para el juzgador, para el juez, es mucho más fácil leer el informe, porque ahí está sintetizado todo lo que el mamotreto de los antecedentes indica, salvo cuando el juez no entiende algo del informe, que le traía la lógica, la secuencia, pero se atasca en algo y no logra comprender qué quiso decir la autoridad. Entonces va a los antecedentes, busca la parte correspondiente y lo lee detenidamente para enterarse de cómo está la situación. Por esa razón, muchas veces algunos jueces solicitan que se les envíen los antecedentes y el informe circunstanciado. Pero porque en el informe circunstanciado se le facilita la lectura y la comprensión del evento, del hecho, del proceso que es objeto del amparo y que dio como resultado que se impugnara a esa autoridad. Entonces, cuando ya los tiene el juez, los antecedentes en sus manos, tiene varias decisiones importantes.
Una de ellas es, si otorgó en la primera resolución el amparo provisional, ¿qué va a hacer ahorita ya con los antecedentes? ¿Lo va a confirmar o lo va a revocar? Es una decisión bien difícil para el juez. ¿Confirma el amparo provisional que otorgó en su oportunidad procesal o lo revoca? Eso va a depender de lo que diga el informe, de lo que digan los antecedentes. Si el juez considera que no hay necesidad de que el amparista o que la disposición o el acto o la resolución siga en stand-by, entonces ordena revocar el amparo provisional otorgado en su oportunidad. Situación que, por supuesto, no va a ser del agrado del amparista. Y entonces, al haberle revocado el amparo provisional en este auto al amparista, lógicamente que el abogado del amparista va a apelar, porque no está de acuerdo. Va a apelar. Y esa apelación va a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad, porque todas las apelaciones en materia de amparo van a parar a la Corte de Constitucionalidad como órgano concentrado de justicia constitucional. En este caso especial, que estamos hablando de revocación de amparo provisional o de otorgamiento o de modificación de amparo provisional, según el artículo 62 de la Ley de Amparo, es el único caso en el cual la apelación no produce efectos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que al resolver el juez que revoca el amparo otorgado o amparo provisional otorgado inicialmente y lo revoca por este auto, el amparista va a apelar. Entonces el tribunal, cuando apelan, manda a sacar tantas copias del expediente, del memorial y de todo lo que se ha ventilado hasta ese momento. Así sea, si son 5 los magistrados titulares que integran la Corte de Constitucionalidad, pues sacará 5, 6, 7 copias, porque manda el juego de copias por si se extravía una de ellas o se desaparece, y el tribunal se queda con los originales, porque él sigue trabajando el amparo bajo su responsabilidad y solo está a la espera que la Corte le notifique que confirma el fallo que él dictaminó de haber revocado el amparo, que está de acuerdo. O puede ser que la Corte le dé cara vuelta y le otorgue nuevamente el amparo provisional al amparista. Esa es una de las situaciones que tiene que tomar en cuenta el juez cuando ya tiene en sus manos los antecedentes o el informe circunstanciado. Luego, de esos antecedentes, de lo que mandó la autoridad impugnada, va a mandar tantas copias como sujetos procesales intervengan en dicho proceso. Y va a mandar un juego de copias extras por aquello de que el original se desaparezca o se extravíe. Entonces, siempre van a tener en reserva, custodiado, un juego extra de fotocopias si hay necesidad de reponer los autos. Esa es la famosa reposición de autos.
Porque a veces, cuando hay unos intereses bien terribles, pues en los tribunales hacen magia y desaparecen los procesos originales. ¿Cómo? No me explico, pero hay magia y desaparece. Claro que la Corte le va a jalar las orejas al tribunal responsable por el descuido y le ordena reponer los autos. Pero como tienen un juego de fotocopias, entonces, con base a ese juego de fotocopias, van reponiendo, si es que pueden, documentos originales que vayan dentro del expediente. Entonces, ya van dos situaciones. Uno, se decide a confirmar el amparo provisional otorgado o lo revoca. Dos, de los antecedentes le da vista a los sujetos procesales, es decir, les manda copias completas a todos los sujetos. Si hay un tercero interesado, al Ministerio Público, al amparista, ¿ya? Para que todos tengan la misma documentación. Otra cosa muy importante que tiene que hacer en esa resolución que se denomina auto el tribunal es que esas partes podrán alegar dentro de las 48 horas comunes que les dan a los sujetos procesales para que presenten sus alegatos. Hayan o no alegado las partes, el tribunal obligadamente debe de resolver. Pero debe tomar en cuenta que si hay hechos que establecer, obligadamente debe de abrir a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Y luego, después, en esos 8 días, se van a diligenciar todos los medios de prueba que ofreció el amparista o que aportó el Ministerio Público. En esos 8 días improrrogables se diligencian los medios de prueba. Y tiene que resolver también, ¿ya? Que se va a abrir a prueba porque hay hechos que establecer. Pero si no hubiesen hechos que establecer, porque lo que se está discutiendo es una errónea aplicación de la ley por parte de un tribunal, entonces es un punto de derecho el que hay que analizarlo. Entonces el juez tiene la facultad, el tribunal, de decir, señores sujetos procesales, los relevo de la prueba. Los relevo. Relevar de la prueba es decir, dispensar, no se va a abrir a prueba por el término de 8 días, porque no hay necesidad que abramos a prueba, porque lo que se está discutiendo es un asunto de mero derecho, que no tenemos que probarlo con declaración de partes, con declaración de testigos, con declaración de informes científicos, con bla, bla, bla. No, no. Es de interpretación que tengo que analizar si efectivamente el juez, al momento en que falló en X proceso, lo interpretó de manera errónea la ley. Entonces, releva de la prueba los sujetos procesales. Y cuando me llegan a notificar, si yo soy el amparista, que se me reveló de la prueba, es el momento en que ahí entra la rogación,
en este momentito entra el principio de rogación. Facciono un memorial al tribunal en virtud que el tribunal ordenó el relevo de prueba. De manera atenta al señor juez, le solicito que se señale día y hora para la vista, para que en ese momento procesal oportuno pueda de palabra hacer las alegaciones que en derecho me corresponden de acuerdo a los medios de prueba que ofrecí en mi memorial inicial. O sea, no nos desampara la ley en absoluto. En absoluto. En absoluto nos desampara la ley. Lo que sucede es que si se abre a prueba por 8 días improrrogables, necesaria y forzosamente habrá una segunda audiencia de 48 horas comunes, por el término de 48 horas comunes a los sujetos procesales, para que expresen sus alegaciones en relación única y exclusivamente al diligenciamiento de las pruebas que se hicieron. Punto. Solo para eso. Para eso es que va a haber una segunda prueba, una segunda audiencia. Si hay relevo de prueba, no hay segunda audiencia. Pero nos vamos al señalamiento del día para la vista. Y ahí puedo alegar de viva voz, de palabra, argumentando todo lo que considere dentro de los 15 minutos que me va a dar el juez para hacerlo, hasta convencerlo efectivamente que la interpretación equívoca que hizo el juzgador al caso X afectó mis intereses, me causó un daño irreparable y un agravio personal y directo, y violentó mis derechos constitucionales. Entonces, vean que el artículo 35 es explícito, en donde me voy ahora aquí, al numeral 6, para sintetizárselos. Apertura a prueba. Artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo. Se abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Aquí hay una síntesis. El tribunal, en la misma resolución, indicará los hechos que se pesquisarán. Ahí nos regresamos al artículo 36, que cabalmente dice pesquisa de oficio. ¿Y qué es esa pesquisa de oficio? Es la facultad que tiene el tribunal de indagar por más elementos de prueba fuera de los ofrecidos por los sujetos procesales. Por ejemplo, en un juicio ordinario de filiación, una joven señora tuvo una relación amorosa con un sujeto y producto de esa relación amorosa nació una niña, al cual el sujeto se ha negado a reconocerla voluntariamente como su hija. Como dice la gran mayoría de hombres, es que no es mía, ¿va? Vos sabés con quién te metiste y ahora a mí me querés echar el muerto. ¿Ya? Eso es lo que hacemos siempre. Ella, ya la niña lleva 3 años, ¿está segura que eres el padre? Inicia en un juicio de primera instancia de familia, un juicio ordinario, en la vía ordinaria, de filiación y paternidad, en donde pretende que a través de todo el proceso y con el informe del científico del ADN se compruebe que él es el padre de la menor.
El presunto padre colabora ante el laboratorio que ella propuso para que se hiciera el estudio de ADN y les trajeron sangre a él, a la señora y a la menor. Pero el presunto padre también se tiene que defender en el juicio ordinario, por supuesto. Y él aporta y también pide la colaboración de la señora y de la niña. Y en otro laboratorio, pues le hacen la misma prueba científica. Y cuando se diligencian dentro del periodo probatorio del juicio ordinario, que es de 30 días, se diligencian porque se ofrecen primero. Resulta que al diligenciarse de la prueba documental, existen 2 informes de ADN de los mismos sujetos procesales, pero esos informes no son coincidentes. No coinciden en un 100%. Y el juez no es experto en la materia. Entonces, usa el artículo 36 de la pesquisa de oficio y dice, como soy juez, yo voy a mandar a llamar al doctor del laboratorio A, que hizo la prueba de ADN de la señora, y voy a llamar al doctor del laboratorio B, que hizo la prueba de ADN del señor, del presunto padre. Los llama al estrado a declarar. Miren, señores, estoy en esta situación y como no entiendo mucho de estos problemas médicos, etcétera, y de genética, necesito usted, doctor, que me explique taca, y usted esto, ¿por qué no coinciden exactamente estas pruebas? Y por supuesto, cada quien da la versión. Y esos medios de prueba fueron ofrecidos en su momento oportuno por parte de esos sujetos procesales. Pero dentro de la pesquisa de oficio, el juez dice, bueno, no me queda claro realmente. Llamo al INASIF, señores del INASIF, vengan para acá, háganme una campaña. Necesito que me le hagan una prueba de ADN al señor, a la señora y a la niña, por favor. Señor juez, dice el INASIF, fíjese que lo podemos extraer la sangre, pero el examen científico todavía no tenemos la infraestructura adecuada. Lo que hacemos es enviarlo a Costa Rica vía aérea, porque ahí sí tienen un laboratorio sofisticado y eso pues se va a tardar 8 días. Ustedes háganlo. También pesquisa de oficio. El tribunal está disponiendo, de acuerdo con las facultades que le da el artículo 36, de tratar de acrecentar más medios de prueba que no estaban ofrecidos dentro de ese proceso porque la ley lo faculta y porque cuando venga el informe del INASIF, él va a tener muchos más elementos de juicio para dictaminar un fallo apegado a derecho, una sentencia apegada a derecho. Eso es la pesquisa de oficio, ¿ya? Que solo es facultad del juez. ¿Y en qué momento el juez la va a dictar? En un auto para mejor fallar, después de que se haya realizado el día y hora para la vista. Porque después de que el día y hora para la vista, todavía él tiene ese nudo en la garganta de no estar convencido de dictar su fallo. Dicto oficiosamente un auto para mejor fallar. Y ahí ordeno que se practique esa diligencia científica. Y cuando venga, 3 días después, dicto mi sentencia. Pero ya estoy convencido de que la señora está diciendo la verdad o el señor está diciendo. ¿Por qué? Porque tenía 2 informes científicos de ADN que no eran coincidentes y un tercero vino a coincidir con uno de los 2. Eso me dio la seguridad y la certeza de lo que yo necesitaba para fallar. ¿Me estoy dando a entender? Pregunto, ¿me estoy dando a entender? Sí, licenciado. Licenciado.
Sí, licenciado, gracias. Muy bien, correcto. Continuemos, pues. Artículo 37. Gracias, Carlos. Gracias, Darlene. Artículo 37. Segunda audiencia. Ya se los dije, pero se los vuelvo a leer. Concluido el término probatorio, se abrió a prueba. 8 días improrrogables. Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas transcurridos, el cual se hayan o no pronunciado, dictará sentencia en los 3 días. Pero se abrió a prueba. Y si se abrió a prueba, necesariamente va a existir una segunda audiencia. Si no se abre a prueba y se releva de la prueba, no hay segunda audiencia. Pero entonces no nos quedamos así. El sujeto, cualquier arrogación, a petición de parte, la facción elabora un memorialito pidiéndole al juez que se señale día y hora para que pueda hacer mi alegación. Entonces, el juez señala día y hora y ya está convencido del fallo. Le da la oportunidad 15 minutos a los sujetos, al Ministerio Público, a la autoridad recurrida, al amparista, al tercero, para que hagan sus alegaciones. Y dentro de 3 días siguientes, dicta la sentencia. Pero si el juez todavía no está convencido, oficiosamente puede dictar un auto para mejor fallar. Y ya después de efectuadas las pesquisas de oficio, 3 días después, dicta su fallo. Es el mismo caso. Vayámonos a la página 170. Vamos a leer 7, 8b, nos pasamos al 8a, nos bajamos al 9b, nos pasamos al 9a y nos bajamos al 10. 7. Segunda audiencia, artículo 37. Concluido el término probatorio, el tribunal dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas para que se manifiesten sobre las pruebas rendidas. Única y exclusivamente para eso. Para eso es la segunda audiencia. Para que le echen, si es la autoridad recurrida, defienda su punto de vista. Si es el amparista, las pruebas que ofreció, que el juez, que convenzan al juez que tiene razón. ¿Ya? Y luego, ahí, transcurrido el plazo, se hayan o no pronunciado las partes, el tribunal puede dictar sentencia dentro de los 3 días, punto. 7 bajo al 8b. Pero vean en el 8a, vista pública. Si alguna de las partes o el Ministerio Público solicitara que se vea el caso en vista pública. ¿Y por qué? Porque se relevó de la prueba. Una vez efectuada la segunda audiencia, en este caso, o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, el tribunal la efectuará el último de los 3 días siguientes a la hora que termina. Después de la segunda audiencia, cualquiera puede pedir día y hora para la vista. Y luego se dicta la sentencia. Efectuada la vista pública, el tribunal dicta la sentencia. Pero todavía nos vamos al 9A, al auto para mejor fallar. El tribunal mandará a practicar las diligencias y a recabar los documentos que consideren necesarios para mejor fallar dentro de un plazo de no mayor de 5 días. Eso lo regula el artículo 36, la pesquisa de oficio. Vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dicta la sentencia. En los 3 casos, el tribunal va a dictar sentencia. 1. Concluida, abierta a prueba, concluida, alegada la segunda audiencia, presentaron sus alegatos. ¿Hayan o no alegado? Nadie solicitó día para vista, dicta sentencia dentro de 3 días. Concluida la segunda audiencia. ¿Alguien solicitó día para la vista? Se señala día y hora para que hagan sus alegaciones.
3 días después, dicta sentencia. Caso B, se relevó de la prueba, no hubo segunda audiencia, puedo pedir día para la vista. Efectuado el día para la vista, se dicta sentencia. 3 días después. Si el juez, y por último, si el juez no está convencido todavía, puede dictar un auto para mejor fallar, tomando pruebas que no fueron ofrecidas por los sujetos procesales, yendo más allá, y hasta que esté convencido para dictar su fallo, dictará la sentencia dentro de los 3 días. ¿Dudas, preguntas, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Expliqué claramente lo del artículo 36, que es la primera audiencia de los interesados y prueba, la pesquisa de oficio, la segunda audiencia, la vista. El artículo 39 es solo lectura, no nos interesa. Cuando la Corte de Constitucionalidad conociere en única instancia una apelación, el plazo para pronunciar sentencia podrá ampliarse por 5 días más, según la gravedad del asunto. Pero eso no nos interesa. Lo que sí me interesa es la llamada 74 y 75 que está en la página 21. Eso sí me interesa. Dice, segunda audiencia, llamada 74, cita de página. Su finalidad es la manifestación de alegatos con base en las pruebas rendidas. O sea, ese es el objeto. Se abrió prueba, voy a alegar sobre las pruebas diligenciadas. Esta segunda audiencia será omitida en caso de no haberse efectuado la apertura a prueba. ¿Por qué? Se va a omitir esa segunda audiencia porque hubo relevo de prueba. Llamada 75. Vista pública. Esta deberá ser solicitada, ojo, esa es la rogación de parte. Esta deberá ser solicitada puesto que no funciona de oficio. Deberá pedirse la vista al notificarse la resolución que omite la prueba, o sea, el relevo de prueba. Su finalidad es efectuar las argumentaciones finales con relación al amparo y analizar los medios de prueba ofrecidos oralmente. Y ahí nos señala el artículo 29, 28 y de 60 al 71 del Acuerdo 1-2013 que se refieren al plazo para la vista, el periodo probatorio y los actos públicos. Pero no es motivo ahorita para leerlos. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está todo claro? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos el miércoles entonces, si no hay consultas. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Un Feliz abrazo. noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Cuídense, feliz noche. Feliz noche, Melissa. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, un abrazo. Luis Felipe, feliz noche. Eric Estuardo, feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Ronaldo. Buenas noches, licenciado. Se cuidan. Byron Diegues, buenas noches.